Bueno, entonces, primeramente aquí en la parte o en el botón azul tenemos la opción de crear un formulario. Cada vez que creamos un formulario, Monday crea la vista de formulario, crea la vista de tabla y nos crea otras vistas que son de gráfico. De igual manera, cuando creamos un tablero y vamos a crear un formulario con base en este tablero, hay que tener presente que Monday convierte las columnas que tiene el tablero en campos dentro del formulario. ¿Sí? Digamos que haciendo el ejercicio, vengo acá en la opción de más y escojo la opción de formulario. Entonces, como pueden ver, aquí están los campos de este tablero que yo tengo en este momento. Ahora sí, pasemos a ver las opciones que podemos utilizar para personalizar nuestro formulario. Entonces, cada vez que creamos este formulario, pues, como bien lo comentaba, me convierte esas columnas en campos dentro del formulario y aquí en la parte superior izquierda empezamos a editar el formulario. Entonces, tenemos estas opciones para cambiar visualmente, cambiarle esa estética al formulario. Entonces, en esta primera opción tenemos eh, los colores, las imágenes que yo quiero tener de fondo. Entonces, una vez vayamos cambiando los colores, podemos, digamos que, evidenciar esos cambios en tiempo real. Si es de agregar una imagen, pues Monday ya tiene unas imágenes previamente diseñadas o mejor aún, podemos cargar una imagen corporativa, podemos cargar un logo corporativo. Por acá tenemos otras opciones para, digamos que, ubicar el formulario ya sea en el centro o en la parte izquierda o en la parte derecha. ¿Vale? Entonces, de esta manera vamos customizando nuestro formulario. Por acá tenemos las opciones de el estilo de fuente que quiero que se vea en las diferentes preguntas que va a tener el formulario. Y por acá le damos una ubicación a ese texto. Entonces ya terminado de ajustar y digamos que lo ideal es que quede lo más corporativo a la imagen que hoy en día maneja la compañía, vamos a aplicar las diferentes configuraciones que tiene cada campo. Entonces, si en algún momento algún campo no tiene el nombre que se desea en el formulario, pues simplemente presionando en estos punticos de cada campo, pues aquí vamos colocando digamos que haciendo los cambios, digamos que respecto a cada campo. Entonces, por acá vamos a colocar que nombre completo, pensemos que vamos a solicitarle algo a alguien. Una vez que yo presione o dé clic aquí en el campo, se me habilita esta opción en la parte inferior. Aquí nos aparecen dos opciones, una para ocultar la pregunta y otra para volverla obligatoria. Entonces es importante que si hay algunos datos relevantes que no se pueden omitir en esta solicitud que estamos haciendo, pues siempre es importante colocarlos obligatorio para obligar a ese solicitante de que debe completar ese campo. En el caso de estado, como no es un campo que le voy a solicitar al solicitante como tal, en este caso puedo agregar diferentes opciones para la opción de estado y por aquí puedo ocultar esta pregunta, porque no es algo que deba mostrarse en el formulario. Entonces aquí podemos ver que ya esta pregunta se ve como oculta, al igual que la fecha. ¿Cierto? Porque yo puedo a través de una automatización agregar la fecha en que se solicitó esa, bueno, en que se hizo esa solicitud. En caso tal de requerir la hora, si es un campo de fecha, si yo quiero tener la hora de ingreso de ese formulario, pues yo habilito esta opción para, digamos que capturar la hora o capturar la fecha predeterminada, que es el día de hoy. Entonces, aquí digamos que me muestra diferentes opciones para los campos de tipo fecha. Aquí tenemos un símbolo más para seguir agregando columnas. Por ejemplo, voy a agregar un campo de tipo número y voy a decir cantidad requerida. Entonces hay que tener presente que cada vez que se agrega un campo acá en el formulario, finalmente cuando yo ya
digamos que ya tengo los campos o customizados, personalizados como lo requiero, pues le doy publicar, cierro esta ventana y vuelvo otra vez a la tabla y podemos evidenciar que cada campo que se agregue en el formulario, pues también se va a agregar una columna dentro de la tabla. Volviendo nuevamente aquí en la edición del formulario, cada campo tiene eh, su campo de texto para que podamos colocar una breve descripción de lo que, por ejemplo, en este caso, de lo que es este formulario. Por ejemplo, registro al evento, no sé, al evento de fin de año. ¿Cierto? Entonces aquí podemos agregar diferentes descripciones a cada campo. Aquí nombre, también en el nombre completo podemos colocar diligenciar, nombre y apellidos. Entonces, estas descripciones nos permiten pues dar un detalle de lo que la persona debe especificar en cada campo. Volviendo por aquí a las opciones o a la personalización, tenemos aquí diferentes opciones. En esta segunda pestaña de personalización ya tenemos unas opciones un poco más detalladas del formulario. Primero tenemos la pantalla de bienvenida, que digamos que si queremos colocar algún mensaje de bienvenida acá en este formulario, pues simplemente habilitamos acá y podemos colocar cualquier título, cualquier descripción y cómo quiero que se ve, qué texto quiero que tenga este botón de enviar. Volviendo un poco más por acá, tengo el botón personalizado de enviar. Si quiero cambiarlo por otra palabra, también lo puedo hacer. Puedo ocultar la marca. Si no quiero que se vea la marca de Monday, puedo ocultar la opción de guardar como borrador, que es una opción que hace poco se creó acá en los formularios y es que nos permite que, voy a hacer un ejemplo, nos permite que cuando vamos a revisar este formulario, perdón, yo cierro por acá, voy a abrir una nueva pestaña. En el momento de que estamos personalizando un formulario, estamos agregando opciones, campos y posiblemente hay formularios que tengan muchos campos, 10, 20, 30, 50 campos y se vuelve muy engorroso hacerle una prueba a uno de estos formularios. Entonces, fácilmente yo puedo llegar y colocar todos los datos del formulario y guardarlo como borrador. Entonces, cuando lo guardo como borrador, pues simplemente copio el enlace y cuando voy a hacer pruebas de este formulario, lo pego y ya voy a tener todos los datos del formulario ya diligenciados para hacerle la prueba a los cambios que yo ya he hecho de ese formulario. Entonces, volviendo nuevamente acá, sigamos viendo otras opciones de personalización. Bueno, ocultar marca, guardar como borrador la opción que acabamos de ver, restricciones de formulario, vemos que aquí hay opciones muy interesantes, mostrar un reCAPTCHA, bien sabemos que en internet hay bots que ingresan a estos formularios que, como bien sabemos, cuando creamos un formulario, Monday te asigna una URL única para esa vista que se está creando y dentro de Internet hay muchos bots que lo que pretenden es enviar muchas solicitudes, múltiples solicitudes para tumbar páginas. Entonces, el tema de agregar un reCAPTCHA, pues nos agrega un nivel de seguridad a ese formulario. Por acá dice exigir a los remitentes que inicien sesión. Esto es para que solamente aplique para las personas que tienen una cuenta en Monday. Entonces, esta opción es para ello. Por acá dice hacer que el formulario sea anónimo. También podemos utilizar esta opción en que podemos indicar de que el formulario es anónimo y que la información que diligencie el solicitante, pues yo puedo aplicar una fecha de cierre. Es decir, podemos tener un formulario que puede ser un evento
un evento o puede ser algo que se está promocionando y que la fecha de cierre es el 30 de septiembre. Entonces aquí podemos aplicarle una fecha de cierre a ese formulario y posterior a ese día, pues ya ese formulario no va a estar disponible. O, por ejemplo, aquí en esta opción puedo también fijar el límite de respuestas que lleguen del formulario. Entonces, puedo también, por ejemplo, las primeras 10 personas que se inscriban van a tener un porcentaje de descuento. Entonces, aquí yo puedo fijar el límite para que sean 10 personas y cuando ya se completaron las 10 respuestas, pues ya el formulario se cierra. Si queremos que el formulario tenga algún tipo de protección, pues aquí agregamos una contraseña para que cuando compartamos ese formulario, pues de una vez compartimos la contraseña y pues eh, haya un nivel de seguridad para el ingreso al mismo. Perdón, vuelvo por aquí que se me cerró. Mm, bueno, por acá tenemos la pantalla de agradecimiento. Si queremos que salga algún título, alguna descripción en particular, podemos hacerlo en esta parte. Por acá tenemos accesibilidad, pues el idioma del formulario, el texto alternativo del logo del formulario. Y por aquí tenemos la parte de ajustes. Eh, Incluir pregunta de nombre. Digamos que si yo deshabilito esta, la primera columna del tablero no me la va a incluir en el formulario. Si yo habilito esta opción de incluir actualizaciones, se me va a agregar un campo muy similar al campo de texto largo en el que ahí las personas van a agregar seguramente alguna descripción, alguna solicitud y cuando llegue esa respuesta, lo que se haya especificado en ese campo va a llegar como una actualización dentro del tablero de Monday. Es decir, va a llegar acá. Ese texto va a llegar acá como actualización. Bueno, volvamos por aquí rápidamente a los ajustes. Por acá, sincronizar preguntas y columnas. Esta opción, pues sugiero que siempre esté habilitada porque cuando estamos cambiando los nombres a las columnas o aquí a las preguntas en el formulario, pues yo quiero que ese nombre también se actualice en el nombre de la columna que hace referencia. Si queremos que todas estas respuestas lleguen a un grupo determinado, pues aquí seleccionamos el grupo que tenemos en el tablero de Monday y podemos, digamos que, centralizar esas respuestas. Por acá, bien sabemos que en la pestaña de comparte, pues nos genera una URL. Si queremos acortar esa URL, que viene siendo la misma, pero un poco más corta. Por aquí recuerden que podemos compartir nuestro formulario por correo o en redes sociales como X, Facebook, LinkedIn, WhatsApp o mejor aún podemos incluirlo en nuestra página web porque él aquí nos arroja nuestro código HTML para que el administrador de la página web pues, lo incluya en un botón y pueda, digamos que cada vez que presionen ese botón, la persona va a dirigirse a ese formulario. También este formulario lo podemos compartir a través de un código QR, ¿cierto? Si estamos en un evento, queremos que las personas se inscriban rápidamente, pues con su celular escanean este código y van a acceder rápidamente al mismo. Por acá ya tenemos diferentes analíticas del comportamiento de este formulario. Y por acá podemos empezar a crear automatizaciones que hace referencia que cuando la solicitud llegue, cuando una nueva respuesta haya llegado, podemos hacerle un tratamiento diferente a esas respuestas con las automatizaciones. Entonces, bueno, por acá ya entrando un poco más en materia, vamos a ver un formulario condicional. Entonces, para los formularios condicionales, pues se ha preparado este tablero sencillo que se llama solicitudes de productos y aquí vamos a revisar esas opciones para yo poder crear un tablero condicional. Entonces, siempre que creamos
un tablero con condicionales, pues debe existir una opción de, o una columna de tipo estado en donde alguien debe seleccionar unas respuestas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero aplicarle una condicional que cuando alguien selecciona alguna de estas opciones que tengo aquí en esta columna de estado, pues se habiliten otros campos para que la persona vaya completando. Entonces, cuando yo presiono aquí en la columna de estado, pues me salen las opciones de el campo, que como vimos ahora, pues están las opciones de ocultar y agregarle obligatoriedad al campo, y está la opción de incluir condición. Entonces, cuando yo agrego esta opción, pues yo debo escoger cuál de estas va a habilitar otros campos en el formulario. Entonces, por ejemplo, si escoge lubricantes, yo aquí empiezo a agregar los campos que quiero que aparezcan cuando la persona escoja lubricantes. Entonces, por ejemplo, voy a escoger otra columna de estado para seguir como ese, digamos que ese nivel. Entonces, aquí yo escojo de que me cree otra columna, entonces escoja la marca y aquí vamos a colocar las diferentes marcas del lubricante en este ejercicio. Entonces por aquí vamos a colocar Herpel, Móvil y una última opción, Castrol. Entonces cuando la persona seleccione la opción lubricantes, va a aparecer otro campo de estado que se llama escoja la marca. Entonces por aquí me da la opción de seguir agregando otros campos. Por ejemplo, aquí puedo decirle cantidad y aquí obviamente puedo agregarle una descripción. Entonces, cuando yo ya publico mi formulario, vamos a hacer una prueba rápidamente para que veamos este formulario con condicional. Aquí yo tengo que cuando la persona escoge repuestos, no pasa nada. Cuando la persona escoge accesorios, en este caso no pasa nada, pero cuando escoge lubricantes se habilitan nuevas opciones, que en este caso son las opciones que yo coloqué eh, en ese nuevo columna de estado. Entonces aquí la persona va a colocar qué tipo de lubricante, la cantidad. Vamos a completar esto aquí. Vamos a colocar aquí cualquier correo para que veamos cómo llega la información en el tablero. Y listo. Aquí le damos a enviar y cuando venimos aquí al tablero, vemos que llegó esta solicitud de Pepito Pérez y como pueden ver, los nuevos campos que se agregan nuevas columnas a este formulario. Entonces, bueno, es una opción muy potente porque nos permiten, pues, digamos que estructurar nuestros formularios con las diferentes opciones que tengamos en una columna de estado. Bueno, por acá rápidamente ya se me está agotando el tiempo. Voy a mostrar un caso de uso eh, digamos que para el tema del IPS. Cada formulario o cada vista de formulario que creamos o que se crea aquí en un tablero me genera una única URL. Entonces, como pueden ver, yo aquí tengo una vista de formulario llamada website, otra LinkedIn, otra Facebook y otra TikTok. Entonces, estas vistas tienen una URL diferente que es la que voy a publicar en estas redes sociales y en mi página web. Entonces, por ejemplo, yo quiero que cada vez que todas las solicitudes que lleguen a través de LinkedIn me lleguen al grupo dentro de Monday que se llama LinkedIn. Entonces, como bien les comento, cada vista me genera una URL y cuando la persona diligencia esa URL, voy a colocar aquí rápidamente Paco Rabán, el solicitante, colocarle aquí cualquier número. Correo electrónico paco@gmail.com
y la solicitud vamos a colocar XYZ para no tomar mucho tiempo. Entonces, en este momento, si volvemos otra vez al tablero, esa solicitud eh, va a llegar al grupo que hace referencia. Como pueden ver, yo escogí el enlace de LinkedIn y ya va a llegar acá a este grupo. ¿Cómo logramos eso? Como bien lo vimos ahora, si vamos aquí a la edición del formulario, yo puedo escoger en dónde va a llegar la respuesta. Y de esa manera, si estamos lanzando campañas en múltiples plataformas, podemos canalizar. Aquí, como pueden ver, escogí el grupo de LinkedIn para este formulario que siempre lleguen a este grupo. Entonces, de esa manera podemos canalizar cuál de estas plataformas está haciendo mucho mejor en nuestra, digamos que en nuestras campañas de marketing. Y eso lo podemos ver a través de los gráficos de Monday.